Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Gracias por estar atentos a este lanzamiento de nuestro viaje cultural, explorando la historia, el arte y la cultura en Egipto. Y hoy tengo el gusto de estar acompañada y presentarles a quienes no lo conocen, al profesor Carlos Arturo Fernández, un gran amigo de la casa de Gallery Travel y una de las personas que ha hecho el diseño de varios de nuestros viajes culturales. Profesor, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos. Sandra, dime, ¿se está oyendo un ruido atrás? No, mi profe. Complicado. Bueno, bueno, entonces muchas gracias a todos por estar aquí y a Gallery, pues por esta invitación y por invitarme a participar en este viaje tan extraordinario al antiguo Egipto y al nuevo Egipto, por supuesto. Yo creo que es uno de esos destinos maravillosos a los que todos hemos soñado alguna vez poder asistir. Claro, profe, y además de eso, que en este viaje cultural, pues tenemos algo muy especial y es que por fin vamos a conocer el Museo Nuevo de Egipto, ¿no? Ya lo abrieron, ya están, ya no es un sueño como muchas otras veces que se decía que ya casi, sino que ya está abierto. Y hoy, pues, obviamente con tu guianza, también vamos a tener un invitado muy especial que nos va a contar por qué debemos ir a Egipto, por qué debemos ir a visitarlo y, y pues toda la situación de seguridad que hay en este país. Entonces, mi profe, sin más, eh, pues te doy paso para que realices tu presentación. A todas las personas, pues contarles que esto es un viaje que vamos a realizar del 4 al 22 de noviembre, un viaje cultural, privado, en grupo, dirigido obviamente por el profesor Carlos Arturo Fernández y quien va a estar acompañando este viaje maravilloso. Y les pedimos que por favor las preguntas que tengan las vamos a responder al final de la charla. Vayan mirando. También déjenos aquí su nombre, su correo electrónico y el número de celular para estar enviándoles durante la charla el itinerario de viaje, ¿vale? Mi profe, adelante y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias, Sandra, gracias a Gallery y gracias a todos los que están aquí. Como decía Sandra, pues este es un viaje maravilloso, un viaje especialmente pensado para que podamos estar en muchos de los lugares más importantes de Egipto. Yo no podría decir que existe un viaje, digamos, total, un viaje en el que uno pueda conocer todo lo que hay en Egipto. Egipto es un país eh, mm, que tiene una historia extraordinariamente larga, extraordinariamente compleja. Eso que nosotros llamamos como el Egipto de los faraones y de los reyes tolemaicos. Por decir alguna cosa, eso duró 3.500 años. Es una historia muy larga y una historia que se remonta a mucho tiempo atrás. Vale la pena señalar solamente un hecho anecdótico que podría ilustrar un poquito la complejidad de esta historia tan larga, y es que siempre nosotros tenemos pues la conciencia de que la última reina de Egipto, la última gran reina de Egipto, fue Cleopatra, ¿no es cierto? Cleopatra séptima, era la séptima Cleopatra que era reina de Egipto. Eh, Cleopatra, cuando Cleopatra, digamos, vivía en Egipto y veía las pirámides de Giza, las pirámides que vamos a conocer, pues estaba viendo unos monumentos antiquísimos. Ya en ese momento eran unos monumentos antiquísimos, unos monumentos que eran 600 años más viejos que el tiempo que nos separa a nosotros de Cleopatra. Digamos, nosotros estamos separados de Cleopatra por unos 2.000 años, o de Jesucristo por unos 2.000 años, pues de la época de Cristo, de la época de Cleopatra. Cleopatra es un poquito anterior, bueno, murió unos años antes del comienzo de la era cristiana, pero en la época de Cristo, en la época de Cleopatra, pues vale la pena decir que los, las pirámides son del año 2600 antes de Cristo. Es decir, si pensamos en términos del descubrimiento de América, más de los 2.000 años, todavía un periodo mayor
que el que nos separa a nosotros del descubrimiento de América. Y eso hace pues que aquí haya una riqueza absolutamente extraordinaria. Es uno de los países con una cultura más rica, con unas tradiciones artísticas muy antiguas, que se pueden notar en todos estos monumentos. Ir a todos, pues es imposible, pero vamos a recorrer muchos de los más importantes. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla para presentarles, pues, fundamentalmente lo que vamos a ver en este viaje. Eh, mm, el viaje, pues, se llama, en ese momento, simplemente Egipto. Si quieren ustedes, Egipto VIP es un Egipto, pues, digamos, en las mejores condiciones que es posible plantear. Pero quisiera insistir en este eslogan de Gallery Travel, que acompaña siempre los viajes culturales, explorando el mundo a través de la historia, el arte y la cultura. Vamos a explorar el mundo de Egipto, el mundo del antiguo Egipto y el mundo del actual Egipto a través de la historia, del arte y de la cultura. Para quienes no me conocen, pues Sandra ya me presentó, pero bueno, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, tengo un doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Bolonia en Italia, y un doctorado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, y toda mi vida me he dedicado pues al estudio, a la enseñanza de la historia del arte, siendo Egipto uno de esos momentos, digamos, que resultan particularmente interesantes para mí, gracias a la vida, gracias a Gallery, gracias a otras instituciones con las cuales he trabajado en el pasado, pues he podido ir a Egipto muchas veces. He ido a Egipto 11 veces, esta será la 12ª vez que vaya a Egipto, y entonces, pues también lo digo, no por, como decimos en Antioquia, no por chicanear, no por dármelas de mucho, sino fundamentalmente para decir, pues, hombre, estoy a disposición de ustedes para comunicar algo, pues, de las experiencias que he podido tener en esos viajes anteriores. Eh, bueno, Egipto pues está ubicado, como saben ustedes, en este sitio, está ubicado en la esquina nororiental de África. Las fronteras que vemos efectivamente son unas fronteras artificiales, ¿no es cierto? Actualmente, unas fronteras pues trazadas en línea recta, pero vale la pena decir que corresponden más o menos a lo que eran las fronteras históricas más importantes de Egipto. Egipto nunca se extendió hacia el occidente, es decir, Egipto nunca entró en lo que actualmente es Libia, entre otras cosas, porque como veremos y como visitaremos, esta parte occidental de Egipto, pues es un desierto, es ya el desierto del Sahara. Sí se adentró en lo que actualmente es Sudán, pero aquí está la frontera, digamos, un poco abajo de Asuán, que es la frontera actual. Sí se adentró un poco en esta parte, digamos, en la parte norte de lo que es Sudán, pero en general correspondió a este esquema. Y conviene recordar también un asunto, pues, que es de todos conocido y sobre el cual seguramente tendremos que hablar. Esto es una foto satelital de Egipto. Aquí se alcanza a ver esta manchita gris que aparece acá, que estoy señalando, es el Cairo, es la ciudad del Cairo, que está en el punto en el cual el río, que está aquí, el río Nilo, se abre en lo que llamamos el delta del Nilo. Esta fotografía satelital me sirve para recordar que, como ya se decía desde el mundo antiguo y como lo va a recoger un viajero griego, el padre de la historia, que es Heródoto, Egipto es un don del Nilo. Lo que hay en Egipto procede del Nilo, es resultado de lo que es el Nilo, ¿no es cierto? El Nilo tenía unos procesos de crecidas. En su momento podremos explicar a qué se debía eso. El río crecía, arrastraba muchos sedimentos
que se extendían en la zona inundada. Crecía y se inundaba, ¿no es cierto? Se inundaba. Hay lugares en los cuales la inundación llegaba hasta 20 kilómetros, a tener una anchura, digamos, de 20 kilómetros. Y entonces ese limo, esos sedimentos que traía el río, fertilizaban las zonas circundantes. Y ahí, a lo largo de ese camino, a lo largo de ese camino del río, de ese recorrido del río, pues se desarrolló Egipto. Egipto, donde el Nilo, básicamente llegamos aquí, llegamos al Cairo y ahí empieza pues nuestra visita. El Cairo que está aquí, como ven ustedes, y luego pues este mapita me sirve un poco para que tengamos presente lo que vamos a recorrer, ¿no es cierto? Nosotros vamos a recorrer fundamentalmente desde Alejandría a lo largo del Nilo hasta por aquí, que es el templo de Abu Simbel, hasta el sur de Asuán, y por el occidente vamos a venir hasta el oasis de Siwa. Eh, mm, eh, Insisto, pues es un recorrido muy amplio, es un recorrido muy rico. Vale la pena un poco decir de entrada un asunto que es necesario que tengamos siempre presente. Y es que, pues, Egipto es Egipto, ¿no es cierto? Egipto no es Cartagena, Egipto no sé, Egipto no es el sudeste asiático, Egipto es Egipto. Egipto es un país en el cual, como saben ustedes, lo que tenemos son, hablando de la historia antigua, lo que tenemos son una cantidad de monumentos que se relacionan con la religión y se relacionan con los ritos funerarios. Básicamente es importante señalarlo porque a veces, digamos, una persona puede tener expectativas diferentes. Un país que está en medio del desierto y eso también tiene unas implicaciones. Aprovecho para anotar una cosa y es que viajaremos en el mes de noviembre y el mes de noviembre es un tiempo en el cual la temperatura es muy suave. Hay momentos de calor, evidentemente, pues hay momentos en los cuales podemos tener temperaturas de 27, 28 grados, una cosa así por el estilo, pero ya no son los calores, digamos, muy fuertes del momento del verano, ni tampoco los fríos que se producen básicamente en el mes de enero, ¿no es cierto? Es el momento, digamos, en el que hace más frío, a veces inclusive mucho frío. Estamos, digamos, en el momento ideal, es un momento ideal para viajar a Egipto. Entonces, digo, llegamos al Cairo. El Cairo es una ciudad gigantesca, una ciudad que yo creo que nadie sabe cuántos habitantes tiene. Dicen que entre 18 y 22 millones de habitantes, pero hay quien afirma que tiene 28 o más millones de habitantes y miles de mezquitas, ¿no es cierto? Se llamaba ya desde la Edad Media, se decía que era la madre de las ciudades. Se decía que quien no ha visitado el Cairo no conoce el mundo, y se decía que tenía 1000 mezquitas, ¿no es cierto? Una ciudad gigantesca en ese sentido. Nosotros, pues, llegamos allí, en este punto donde ya he señalado, y lo primero que vamos a hacer es, en primera instancia, vamos a conocer las pirámides de Giza, las pirámides que están, digamos, junto al Cairo. Esas pirámides de Giza, pues son las tres grandes pirámides que inclusive desde muchas partes de la ciudad se ven, porque estas pirámides son excepcionalmente altas, ¿no es cierto? La pirámide de Keops, que es esta, la mayor, la gran pirámide, medía 146 metros de altura. Ha perdido un poquito de la altura porque estaba recubierta, como esta, que la pirámide de Kefren tenía una cobertura de
de una piedra brillante que a lo largo de los siglos fueron utilizando como cantera pública para construcciones de distinto orden. Pero las pirámides se ven de todas partes, ¿no es cierto? Llegar a las pirámides creo que es una de las experiencias más extraordinarias que se puedan tener. El conjunto es absolutamente impresionante, como digo. Pues aquí tenemos las tres grandes pirámides. La más grande es la del fondo, la pirámide de Keops, más o menos de esa época, hacia el año 2570. Esas fechas nunca son exactas, nunca son fechas absolutas porque no tenemos un punto fijo desde el cual contar. También sobre eso podremos hablar en su momento, el problema de cómo se define la cronología en Egipto. Pero nosotros podemos decir que en el mundo occidental, nuestra cultura, pues mide el tiempo, mide los años a partir de un momento que el nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Aunque eso puede ser impreciso, porque tampoco sabemos a ciencia cierta el día y el día exacto y el año exacto, pero según parece, Cristo habría nacido entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo, y valga la pena señalar la paradoja, pero tenemos una fecha fija, pues cuando decimos estamos en el año 2025, eso nos da una medida exacta del tiempo en muchas direcciones. Aquí no es tan exacto. Pero bueno, tenemos las tres pirámides, la pirámide de Keops, la pirámide de Kefren, que aquí se ve más grande, pero es simplemente un efecto óptico, y además porque Kefren se preocupó por hacer construir su pirámide sobre un afloramiento, sobre una colinita, para que se viera más alta que la de Kefren, que la de Keops. Y la de Miserino y estas tres pequeñas pirámides, que son las llamadas pirámides de las reinas, este es el conjunto de Keops, Kefren y Miserino, pero valdría la pena decir que el conjunto es mucho más grande, que son muchas más cosas. Aquí las estamos viendo, digamos, por supuesto, desde arriba para ver un poco lo que existe, ¿no es cierto? Al lado de la pirámide de Keops, que es esta, Khufu, vamos a tener unos cementerios muy importantes, y tenemos una cantidad de elementos sobre los que tendríamos que hablar. El templo funerario, la vía hacia el río, los depósitos de las barcas sagradas y una cantidad de mastabas, es decir, de tumbas de personas de la familia real o de tumbas de altos funcionarios. Y eso se repite en las tres pirámides: la pirámide de Kefren, el templo funerario, la vía hacia el valle, el templo que se llama el templo del valle, y en este caso, pues también la gran esfinge. Insisto, creo que es una de esas experiencias maravillosas. La gran pirámide es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sobreviven. Estar frente a la pirámide es una experiencia inigualable, esa montaña gigantesca de piedra que demuestra además unas capacidades constructivas de un pueblo extraordinariamente hábil y extraordinariamente inteligente, que no necesitaba ni de atlantes ni de extraterrestres para construir este asunto. Aquí no vamos a ver obras de extraterrestres, eso, olvídense que eso no, todas las teorías que hay alrededor de eso, todas las afirmaciones que hay alrededor de eso, pues en realidad están basadas en suposiciones que no se sostienen. Un trabajo realmente de una inteligencia extraordinaria, de una inteligencia excepcional. Y en ese conjunto, pues visitaremos también la esfinge, la gran esfinge, que es una escultura que no es que sea una escultura puesta allí, quiero decir, no la hicieron en otra parte y se la llevaron para allí, no, era una roca que había allí, y esa roca fue tallada seguramente en la época del emperador
Kefren está al lado del templo funerario del templo del Valle, perdón, del faraón Kefren, uno de los templos mejor conservados que hay en ese conjunto. Después de visitar esas pirámides de Giza, seguiremos hacia el sur para ver otra gran necrópolis, que son otras dos grandes necrópolis, que son en primer lugar, o que sí, es en primer lugar la necrópolis de Saqqara. En Saqqara, pues vamos a encontrarnos las primeras manifestaciones de ese sistema, de esa búsqueda, de ese sistema de construcción que van a ser las pirámides. Y lo primero que vamos a vislumbrar de alguna manera desde la distancia, lo vamos a ver un poco, si quieren ustedes, en medio muchas veces de la arena que se levanta o de la bruma que se levanta a veces del desierto, pues vemos aquí en el fondo vemos la pirámide escalonada de Soset. Y nos vamos a encontrar primero que todo con el recinto, un recinto maravilloso que nos habla de cómo eran las construcciones en esta época. Estamos hablando de la tercera dinastía. Las pirámides de Keops, Kefren y Micerino son de la cuarta dinastía. Entonces, de la tercera dinastía. Y aquí que sobresale es la pirámide escalonada, la pirámide de Saqqara, construida por el arquitecto y visir Imhotep para el faraón Djoser. Como ven ustedes, unos 100 años antes de la pirámide de Keops. Una estructura no tan grande, esto mide 60 metros de altura, construida en escalones, por eso la llamamos la pirámide escalonada. Por eso la llamamos la pirámide escalonada, muy importante en el proceso para llegar a la estructura que nos vamos a encontrar después. Y después de visitar la zona de Saqqara, iremos un poquito más hacia el sur, digamos, una última etapa en esa búsqueda de la historia de las pirámides, que es Dahshur. En Dahshur nos vamos a encontrar básicamente dos pirámides que fueron construidas en la época del padre, del papá de Keops, que es el faraón Snefru, unos años antes. Allí hay dos pirámides, esta que se llama la pirámide romboidal, por esa estructura que tiene, digamos, estaban en el proceso de ensayo-error, por decirlo de alguna manera, y luego finalmente, bueno, inclusive en este caso, pues ven ustedes lo que se alcanza a ver en las esquinas es que la pirámide sufrió pues un proceso de deterioro, era demasiado empinada y se empezó a dañar, ¿no es cierto? Valdría la pena decir que más al sur, no la visitaremos, pero más al sur hay otra pirámide en Meidum, siempre de este mismo faraón, de Snefru. Snefru hizo tres pirámides a falta de una, y aquella otra que acabó siendo como una especie de torre, pues en esa todo el revestimiento se cayó. Aquí no todo el revestimiento se cayó, seguramente porque se cambió la inclinación. Y finalmente digo, la pirámide roja de Snefru, que es la primera pirámide perfecta que existe, unos años antes de la pirámide de Keops. Keops sucede a su padre Snefru y se lanza a la construcción de la Gran Pirámide. Esta es la primera pirámide que existe. Una cosa que no he dicho, que conviene que sepan, es que a las pirámides se puede entrar. En algunas oportunidades, como entrar a la pirámide de Keops, pues siempre exige un tiquete adicional, un tiquete que entonces quien quiere entrar pues lo adquiere y demás. Es un poco difícil la entrada siempre a las pirámides, hay que agacharse en muchas oportunidades y demás, pero bueno, es también una experiencia inolvidable. Bueno, esto es el interior de la pirámide roja de Snefru. Los alrededores de Saqqara y de Dahshur pues son territorios de cultivo que son realmente muy hermosos y que nos vamos a encontrar por todas partes. Luego vamos a irnos hacia el desierto
occidental. El desierto occidental es todo esto, ¿no es cierto? Es toda esta zona de Egipto, toda esta zona occidental de Egipto que es enorme, son las 2/3 partes de Egipto, casi 700.000 kilómetros cuadrados, de un desierto que es básicamente un desierto de dunas, es decir, un desierto en el cual no hay, por lo menos en muchas partes, no hay realmente, pues digamos, como una estructura de piedra sobre la cual, o sí, de roca sobre la cual esté la arena, sino que la estructura, básicamente la estructura del desierto son esas arenas que se van moviendo con el viento, ¿no es cierto? Las que el viento mueve, dunas de arena. Y allí nos vamos a encontrar, en esa zona, pues hay una serie de oasis, nosotros en concreto, oasis que son muy salados en muchas oportunidades. Los motivos tienen que ver con las lluvias que eventualmente existen, esas lluvias, al filtrarse el agua en la arena, cuando el sol vuelve a calentar la arena, esa agua sale de la arena, se empieza a evaporar y se trae las sales que hay en las arenas. Pero es una zona muy fértil, el oasis de Siwa, una zona que está en este punto que estoy señalando aquí, muy al occidente, como ven ustedes. Haremos el recorrido desde el Cairo en 2 etapas, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a llegar hasta acá, hasta esta ciudad que se llama Marsa Matruh, y luego vendremos a Siwa. Una primera etapa, como digo, hasta Marsa Matruh. Estamos muy cerca de la frontera de Libia, llegamos hasta muy cerca, la frontera de Libia es esta, llegamos hasta bastante cerca de la frontera de Libia, pero estamos aquí evidentemente sobre el Mediterráneo. Esa zona es una zona extraordinariamente, con un desarrollo extraordinario, un desarrollo urbanístico extraordinario en los últimos años. Aquí hay una cantidad enorme de proyectos residenciales y vacacionales que van prácticamente desde Alejandría, que no señalé dónde está. Alejandría está aquí. Nosotros en ese recorrido no pasaremos por Alejandría, evitamos el paso por Alejandría para ganar tiempo. Evidentemente, Alejandría iremos al regreso, pero entonces unos desarrollos realmente excepcionales. Si llegamos hasta Marsa Matruh es una de las, digamos, uno de los sitios de playa pues más bellos, más famosos de Egipto, insisto, sobre el Mediterráneo. Los otros sitios de playa, pues saben ustedes, son los del Mar Rojo en Egipto, a los cuales nosotros no iremos. No, esto es el Mediterráneo, ¿no es cierto? Con un clima muy agradable, es una época en la cual todavía es posible bañarse. Estaremos allí justamente en un hotel de la playa para aprovechar también una tarde pues en la playa del Mediterráneo. Y al día siguiente seguiremos hacia Marsa Matruh por una carretera que nos lleva hasta el oasis de Siwa, que está ubicado en este punto. Estas carreteras son rectas, casi completamente rectas, absolutamente planas. Esto es una fotografía mía vieja, es una fotografía de hace tal vez 10 años. Debo decir que la carretera que nos vamos a encontrar es mucho mejor que esta. Egipto está en un proyecto de duplicación de todas las carreteras, incluida la carretera que va de Marsa Matruh hacia Siwa. Esa carretera también la estaban pues se estaba haciendo, yo estuve la última vez hace 2 años, se estaba haciendo la doble calzada ya allí. Yo no sé pues en qué punto irá, evidentemente, pero son carreteras muy buenas, es lo que quiero señalar. Y llegamos a Siwa, que es un gran palmeral, ¿no es cierto? Esto tiene unos 80 kilómetros cuadrados, como digo, y entonces pues tiene evidentemente una población, una ciudad. Y en esa ciudad, pues al lado de esa ciudad, pues está el gran lago de Siwa, y están todas las zonas pues de cultivo que nos vamos
que nos vamos a encontrar. Allí vamos a ver varios lugares muy interesantes. La llamada Montaña de los Muertos es una montaña donde, donde hay muchas tumbas, especialmente de época tardía. Quiero decir, esto no es de la época de Keops, sino es de la época de las grandes pirámides. Es más bien una cosa de la época romana, fundamentalmente, de la época griega y romana. Mm, eh, entonces, la colina de los muertos, con tumbas, no siempre bien conservadas, pero muy interesante, digamos, esta primera aproximación a ese tema. Esta es una fotografía desde esa colina de los muertos. Luego vamos a venirnos, al día siguiente lo veremos enseguida, nos vamos a venir hacia estas zonas donde están las salinas, que son muy bellas, que son en realidad, pues como ven ustedes, estas, estos depósitos, básicamente salen, quisiera decir, la depresión en donde está Sigua. Sigua no está al nivel del mar, está por debajo del nivel del mar. En esta zona llega a haber depresiones hasta de 135 metros por debajo del nivel del mar. Y las aguas de Siua son más saladas incluso que las aguas del Mar Muerto. Visitaremos también una especie de antigua fortaleza, una antigua ciudad de la cual quedan restos. Tendremos que explicar los motivos de la desaparición de esta ciudad, pero es una cosa realmente maravillosa. Es como una especie de ciudad fantasma la que nos vamos a encontrar en este sitio. Pero quizá lo más interesante, lo que la mayor parte de la gente asocia siempre con Siwa, es un templo, el templo del oráculo del dios Amón. Y es el templo, se asocia porque resulta que estos son los restos del templo del oráculo del dios Amón, porque creo que todos pensamos en el hecho de que cuando en el año 333, tal vez Alejandro Magno llegó a Egipto, lo primero que hizo fue irse derecho hacia Siwa. Un viaje extraordinariamente difícil a través de un desierto que ha sido llamado con frecuencia el Mar de Arena, donde se han perdido ejércitos enteros. Alejandro se fue directamente al oasis de Siwa, al oráculo de Delfos, al oráculo de Siwa, perdón, al oráculo del dios Amón. Se encerró en el santuario del dios Amón a preguntarle a Amón: ¿yo quién soy? Y el dios Amón le reveló en la noche, según testimoniaban los sacerdotes. El dios Amón le dijo: tú eres mi hijo, yo soy tu padre carnal. Los sacerdotes lo testificaron y Egipto reconoció a Alejandro como hijo carnal de Amón, en realidad como si fuera un faraón. Esa historia de la proximidad de Alejandro con Egipto, pues es muy interesante. El templo está en realidad pues en muy mal estado, como no tiene pues se ha perdido mucho a lo largo de los siglos, y esto no es pues de reconstruirlo, ¿no es cierto? Eso se entiende, pero aparecen elementos, se pueden distinguir inclusive todavía en las paredes grabados que hacen referencia a esos acontecimientos. Siwa, quisiera decir, he dicho, es un palmeral de palmas datileras, y estaremos en el momento de la cosecha de los dátiles, lo que es pues un encanto especial, lo que tiene pues un encanto particular. Veremos otras zonas interesantes de la arquitectura, con muchos detalles, con muchos elementos muy bellos, con una artesanía, quisiera decir, muy particular. Haremos una visita a un mercado artesanal
las artesanías que hay en Siwa no hay en otras partes, no las hay en otras partes de Egipto. A lo largo del río uno podría decir que más o menos en todas partes se encuentra cosas similares. Lo de Siwa es completamente distinta. Bueno, y decía, están también pues estas piscinas de las salinas, piscinas en las cuales es posible bañarse, seguramente lo haremos. Es una cosa además muy agradable, esa del baño en las piscinas de las salinas. Y luego tendremos también un recorrido por las dunas en unos camperos 4x4. Es un programa absolutamente maravilloso, absolutamente, digamos, relajante y lleno de adrenalina. No es para nada miedoso, quiero decir, pero es sumamente agradable en vehículos en muy buen estado. Y también en esta zona del desierto, pues aparecen otros laguitos, estos ya no salados, laguitos de agua dulce, donde de nuevo es posible bañarse, algunos de ellos inclusive, uno de ellos que se llama, bueno, no importa, es de aguas termales, es de agua caliente. Bueno, en ese recorrido, pues aprovecharemos también para ver el atardecer. Veremos dos atardeceres maravillosos en Siwa, uno en la zona de las salinas y otro este día en el desierto. Atardecer en el desierto es una cosa excepcional. Bueno, saldremos de Siwa, iremos de Siwa a Alejandría. La visita a Alejandría, pues es también muy interesante. Alejandría es una gran ciudad, una ciudad gigantesca, una ciudad que fue fundada por Alejandro, pues por eso tiene ese nombre, o en honor de Alejandro, por eso tiene ese nombre. Una ciudad que fue en realidad la ciudad más importante del final del mundo antiguo, una ciudad que competía en importancia con Roma. Y una ciudad que tuvo una tradición en el siglo XIX y principios del siglo XX sumamente rica. Tiene una arquitectura maravillosa como esta que ven ustedes, en algunos casos deteriorada, por supuesto. Es una ciudad que necesita procesos de restauración muy grandes, pero que al lado de esta corniche de este bulevar al lado del mar, pues es una arquitectura maravillosa que nos remite a muchas cosas literarias, el Cuarteto de Alejandría, por ejemplo, o a Constantino Cavafis, que fue un personaje, un poeta que vivió siempre aquí en Alejandría. Ahí veremos una serie de monumentos. Esto es el llamado Teatro Romano. Visitaremos la biblioteca, la nueva biblioteca de Alejandría. La antigua biblioteca de Alejandría, saben ustedes, pues desapareció hace muchos años. Y a finales del siglo XX, pues hubo una campaña apoyada por la UNESCO para la construcción de una gran biblioteca, la nueva Biblioteca de Alejandría, que visitaremos, que vale la pena visitar porque pues tiene unas características realmente extraordinarias. Esta es la sala de lectura de la biblioteca. La arquitectura es bellísima y la arquitectura ofrece pues muchos elementos de interés. Y finalmente visitaremos esto que está al fondo, que es una fortaleza, la llamamos la ciudad, es una fortaleza de época mameluca, es una fortaleza, quiero decir, una fortaleza árabe, una fortaleza que no es del mundo antiguo, una fortaleza que está muy bien restaurada, una fortaleza digamos, no podría decirlo en este momento de manera exacta, pero debe ser siglo XII, siglo XIII, una cosa así por el estilo, digamos, de antiguos sumamente notables. Vale la pena
conocer esta fortaleza. Bueno, después de eso, pues regresaremos al Cairo. Regresaremos al Cairo, vamos a pasar pues entonces ya por otra carretera distinta a la que habíamos hecho antes, una carretera que ya va pues por el delta, por la orilla del delta. Es curioso, este tipo de cosas son curiosas, son palomares para aprovechar los excrementos de las palomas y para fertilizar la tierra. Entonces haremos este recorrido por la orilla del delta hasta llegar al Cairo. Y en el Cairo, pues vamos a tener un día más de visitas en este momento para, digamos, descubrir el Cairo. Y vamos a ver básicamente tres cosas en este momento. El Museo de la Civilización Egipcia, el barrio copto y la ciudadela. El Museo de la Civilización Egipcia es un museo eh, mm, que fue abierto hace algunos años, antecitos de la pandemia, pero fue, digamos, reinaugurado de manera más solemne en el año 2022 con un evento que posiblemente muchos de ustedes recordarán que fue el desfile dorado de los faraones, ¿no es cierto? El desfile con el cual se trasladaron desde el antiguo museo del Cairo en la Plaza Tahrir a este nuevo Museo de las Civilizaciones se trasladaron las momias de faraones y de reinas que ahora están aquí. Bueno, esto es una construcción también extraordinaria, un edificio sumamente moderno, extraordinariamente moderno. Esta es la zona de ingreso. Aquí estamos, digamos, aquí donde nosotros estamos parados, digamos, en la zona de ingreso al museo. A la derecha nuestra está el almacén y a la izquierda la cafetería y demás. Y al fondo, pues se pasa por esta especie de túnel para llegar a la sala, porque en realidad esto es una gigantesca sala. No es un conjunto de salas sucesivas, esto es una sala gigantesca en la cual están expuestos elementos, digamos, muestras muy importantes de todas las épocas de Egipto, desde la época predinástica, desde la época más antigua hasta el siglo XX. Hay elementos pues que van ilustrando esos pasos. Un recorrido muy interesante, aunque seguramente para la mayoría de las personas, pues un atractivo especial tiene la visita de las momias. La visita de las momias están en un piso bajo, están, digamos, en el sentido bajo tierra, en un montaje realmente extraordinario. Se pide que sea una visita muy respetuosa, no se pueden tomar fotos en la zona de las momias. Hay una idea de que es bueno tener siempre presente, pues estos son cuerpos humanos y merecen un respeto pues especial. Bueno, rápidamente saliendo de allí del museo, pues pasaremos por el barrio copto. El barrio copto tiene pues, digamos, un sitio fundamental que es esta iglesia que se llama la iglesia la iglesia colgante. Se llama así porque está pues como puesta en altura. No es que sea colgante propiamente dicho, pero está puesta en altura esta es la sede del patriarcado copto de Egipto. Es la sede de la iglesia copta en Egipto. Ahí está el patriarca, que es su santidad Teodoro, diríamos en español, que es, digamos, el papa de los coptos. La iglesia es muy antigua, tiene elementos, digamos, de decoración que son absolutamente excepcionales, trabajos en madera realmente muy, muy, muy refinados, realmente muy exquisitos. Y luego, pues, visitamos también la parte propiamente de las callejuelas del barrio copto y una
iglesia en especial, que es la iglesia de la Sagrada Familia, construida en el lugar donde se supone que llegó la Sagrada Familia a Egipto huyendo de Herodes. Después del barrio copto iremos hacia la ciudadela. Esto está a los pies de la ciudadela. Lo que nos vamos a encontrar es esta fortaleza que procede de la época de Saladino, donde se encuentra, sobre todo, pues, por supuesto, toda esta parte de la fortaleza es sumamente bella, interesante, compleja, pero posiblemente lo que más llama la atención siempre es la mezquita que hay en la parte alta, que es la mezquita de Alabastro o de Mohamed Ali, que era, digamos, el gobernador de Egipto, el gobernante de Egipto. La figura no era rey, pues él dependía del Imperio Otomano. Mohamed Ali, ese mameluco gobernante de Egipto, que construye una gran mezquita que, digamos, la construye a la moda de las mezquitas de Estambul, de la mezquita azul, de la mezquita de Solimán, etcétera, de las mezquitas otomanas, con una gran cúpula central, unas cúpulas que la soportan, etcétera. Bueno, en nuestro recorrido, pues vemos también otro Cairo, ¿no es cierto? Cairo no son solo, perdóneme que lo diga de una manera pues así tan simple. El Cairo no son solo cosas viejas, el Cairo no es solo viejo. El Cairo es una ciudad que tiene también elementos de extraordinaria modernidad. A lo largo del Nilo, por ejemplo, en esta parte central, pues vamos a ver mucha arquitectura realmente muy, muy, muy importante. Estamos hablando de la ciudad más grande de África, de la capital de un país que tiene 120 millones de habitantes o algo más. Una ciudad que, como decía, era la madre de las ciudades, se decía en la antigüedad. Bueno, volvamos a este mapita y volvemos a este mapita para recordar o para decir que vamos ahora hacia Asuán, hacia la ciudad de Asuán. Haremos un vuelo Cairo-Asuán, y al llegar a Asuán, pues estas son imágenes de Asuán, que es un sitio de extraordinaria belleza realmente. Vamos a llegar a Asuán, y de inmediato, pues saliendo del aeropuerto, inmediatamente vamos hacia Abu Simbel. Abu Simbel está más al sur, como digo, Asuán está aquí, Abu Simbel un poquito más al sur, donde nos vamos a encontrar los templos de Ramsés II, los templos de Ramsés II y de su esposa principal, la reina Nefertari. Esos templos excepcionales, que vamos a ver en dos momentos distintos. En primera instancia, vamos a llegar al atardecer y vamos a asistir a un espectáculo de luz y sonido allí frente a los templos de Abu Simbel. Es posiblemente, bueno, sin lugar a dudas, es el más famoso espectáculo de luz y sonido que hay en Egipto. Entonces, esto es del templo de Nefertari. Evidentemente esto pues todos lo conocemos, el templo de Ramsés II. Pero al día siguiente vamos a levantarnos tempranito para hacer la visita del templo de Ramsés II, digamos, en el momento de la salida del sol. Es un momento privilegiado. Hay poquita gente, nosotros estaremos hospedados en un hotel allí cerca. Entonces vamos a llegar muy, muy rápidamente del hotel al recinto arqueológico. Y allí vamos a poder ver el templo muy bien, con la iluminación de la mañana, que es la más bella, y vamos a poderlo disfrutar muchísimo. De Abu Simbel, entonces regresamos a Asuán, regresamos de nuevo. Esos
la bajada a Busimbel y la ida a Asuán y el regreso a Asuán son por carretera. Eso es una carretera, un viaje que dura unas 2 horas y media. Un viaje en el cual, pues, que aparece lleno de espejismos, donde esa cosa que a uno le hablan y que en nuestra experiencia cotidiana pues es tan difícil verlo, allí los espejismos están ahí. Uno mira por la ventana del bus y le parece que hay un lago, y cuando se acerca no hay nada. Una cosa maravillosa. Llegamos a Swan y vamos a tener aquí básicamente pues varios programas. Uno de ellos, el primero de ellos es la visita al templo de Filé. El templo de Filé es el último templo, digamos, clásico, el último templo egipcio, con muchas cosas de época tolemaica, de época romana, etcétera, pero el último que funcionó. Fue el último templo pagano que funcionó en lo que eran los territorios del Imperio Romano hasta la época del emperador Justiniano, es decir, hasta el siglo VI, hasta después del 530. Justiniano ordenó el cierre de Filé. Tenemos aquí, en Filé tenemos el testimonio de la última vez que se escribió en jeroglífico. Veremos esa escritura, se puede ver allí, está a la vista. Y es muy impresionante ver uno esa escritura y decir, caray, un mundo de 3.500 años, lo último que hizo, el último trazo que hizo fue esto que yo estoy viendo. Las pirámides se acabaron aquí, ¿no es cierto? El mundo de las pirámides se acabó en esta escritura que yo estoy viendo y que es la escritura original, no es que sea una copia ni nada de eso, la escritura original del sacerdote que pone el último mensaje. Templo bellísimo, este templo de Filé, uno de los más emocionantes de estos que vamos a ver. Como haremos el recorrido de sur a norte, pues empezamos por el último, digamos así, pero también vale la pena decir que es uno de los más bellos. Esto es construido en la época del emperador romano Trajano. El kiosco de Trajano se llama. Veremos también en esta vuelta a Asuán, veremos la represa, la gran represa. Lo que veíamos, esto es el monumento a la amistad egipcio-soviética. La Unión Soviética contribuyó a la construcción de la represa, como saben ustedes, y entonces, pues está allí como un monumento importante, pero la vista de la represa es realmente muy, muy interesante. Hay un elemento más que yo no he puesto, del que yo no he puesto pues imágenes. No puse imágenes aquí, pero que será un programa adicional para quien quiera hacerlo. Pues tendremos un recorrido en Faluca, en esas barquitas de vela por el Nilo, en esta zona de Asuán, y quienes quieran pueden hacer la visita a lo que se llama el pueblo nubio, un poblado de personas que tuvieron que ser desplazadas por la construcción de la represa, y allí en esa zona se construyó pues, se construyó pues ese pueblito, un pueblito que de nuevo es la aproximación a una parte de la cultura egipcia que no es la más extendida por todo el territorio. Entonces, es una oportunidad además de montar en camello, y de ver las artesanías que son muy bellas allí. Bueno, y ahí nos embarcamos para nuestro crucero por el Nilo. Salimos de Asuán y vamos en dirección a Comombo. Y aquí uno de los programas, mientras estamos en el barco, es la pensión completa, quiero decir, desayuno, almuerzo y cena. Y aquí uno de los programas más bellos es ver el paisaje, ¿no es cierto? El paisaje a lo largo del río es de una belleza absolutamente, absolutamente extraordinaria. El barco, eso no es un recorrido muy largo, pues entre Asuán y Luxor no es un recorrido muy largo. El barco lo hace, digamos, lentamente, deteniéndose, etcétera, porque básicamente se trata es
de ver ese territorio. Eh, mm, Insisto, un paisaje sumamente bello, un paisaje que va cambiando a medida que vamos recorriendo el río. Visitaremos una serie de templos en el camino. El primero de ellos es este, el templo de Comombo, un templo muy extraño porque en realidad no es un templo, sino que son dos templos pegados. El templo del dios cocodrilo, Sobek, y allí al lado hay un museíto que se visita, un pequeño museo que es el Museo del Dios Sobek, el Museo del Sitio Arqueológico de Comombo, que está en buena medida dedicado a los restos de eso que existía en el Antiguo Egipto, que era el culto del dios cocodrilo. Sobek y Aroeris, Aroeris es el Horus, es el sol anciano, ¿no es cierto? Es el sol anciano. Entonces, dos templos juntos, un templo que tiene además cosas rarísimas, un calendario sumamente complejo y una placa llena de instrumentos de medicina, de instrumentos quirúrgicos. eh, mm, de muy diverso tipo, incluidos forceps para los nacimientos, cosas de ese estilo que nos hablan de todas maneras de los avances de una cosa como la medicina en Egipto. El sol está presente siempre y el sol pues es muy bello. No he dicho una cosa, pero sea el momento de decirlo, el río es eh, extraordinariamente bello. El río, nosotros estamos acostumbrados a nuestros ríos que son cafés porque cargan mucho sedimento. El Nilo es un río azul. Posiblemente en la época de las inundaciones, cuando ya no hay inundaciones por la represa, en la época de las inundaciones puede que no lo fuera, pero el río en la actualidad es azul. Hasta en el Cairo el río es azul, un río amplio, sereno, tranquilo, de una majestad realmente extraordinaria. Bueno, visitaremos Edfu, el segundo templo, que es el templo de Edfu, un poco más al norte, como en esta zona. Venimos para acá, venimos para Luxor. El templo de Edfu es un templo de época tolemaica, de la época de los Ptolomeos, un templo dedicado al dios Horus, muy bien conservado, como pueden ustedes ver. Es uno de los templos mejor conservador de Egipto, donde se conserva, por ejemplo, esto. Por supuesto, muchos grabados están picados, están dañados, pero en general se conserva bastante bien. Y finalmente, pues llegaremos a Luxor o iremos hasta Luxor, y que es la gran capital, que es donde era la gran capital de Tebas. Insisto, el paisaje va siendo cada vez distinto. Las montañas que van apareciendo al occidente pues, van a ser muy importantes en la historia egipcia. Y al llegar a Luxor, pues llegamos a un sitio que es, digamos, uno de los lugares más ricos en el mundo en obras hechas por el hombre. No me atrevo a decir en obras de arte, porque eso sería una discusión. Los egipcios no tenían el concepto de arte, no existe en el idioma egipcio, no existía en los jeroglíficos, no hay un jeroglífico que se traduzca como arte o artista. La idea era una idea religiosa, una idea litúrgica, una idea de culto, etc. Mm, Veremos una serie de templos de extraordinaria importancia. El templo de Luxor, que es este, a uno le parece que debe ser chiquito, porque uno siempre piensa que estas estatuas son chiquitas, pero miren las personas, ¿no es cierto? Las personas, y ya estas están alejadas, pues estas son estatuas de 10 o más metros de altura. Este obelisco que ven ustedes aquí es el obelisco que hacía pareja con otro que había aquí, que es el que está en la Plaza de la Concordia en París. Eh, mm, que el rey
Luis Felipe de Orleans, me parece que fue Luis Felipe, el rey Luis Felipe se lo regaló perdón, Mohamed Ali se lo regaló al rey Luis Felipe de Francia. En realidad le regaló los dos, pero los franceses no alcanzaron a llevarse sino uno, y finalmente, después de años, no hace muchos años, renunciaron a la propiedad del otro obelisco, porque evidentemente eso ya no se podía hacer, pero durante mucho tiempo Francia decía es que ese obelisco nos lo regalaron, ese obelisco es de nosotros, y pretendían llevárselo, o en algún momento hubo quien pretendió llevárselo para Francia. Pero bueno, el templo está al frente de una gran avenida de esfinges, una avenida que llega hasta el templo de Luxor. La visita de este templo de Luxor, perdón, que lleva hasta el templo de Karnak. La visita de este templo de Luxor normalmente se hace en horas del atardecer porque eh, pues el efecto del atardecer aquí, las luces la instalación de luces que tiene, etcétera, también es muy bella. Bueno, rápidamente, bueno, esto es la fiesta de inauguración de Mi la profe. avenida de las Esfinges. El otro gran templo es el templo de Karnak. El templo de Karnak es todo esto que nos encontramos aquí. El templo de Karnak es el templo más grande construido por el hombre. Es un templo gigantesco. Esto mide medio kilómetro, mide 550 metros. Eso es como la distancia de lo que para nosotros son 8 cuadras. Un templo pues absolutamente gigantesco, entonces recorrer ese templo es de nuevo también extraordinario. Pues está previsto que lo veamos en la mañana, es la hora mejor para ver el templo de Karnak. Bueno, estos son detalles de lo que se llama la sala hipóstila. Esta sala es la sala de columnas del templo. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? Esta zona. Bueno, rápidamente, ahí cabe la Mi Catedral de Notre profe, Dame de mi París. profe. ¿Qué hay? Profe, perdona, te interrumpo un momentito. Es que tenemos al invitado especial que acaba de ingresar a la sala y pues por cuestión de tiempo quisiéramos que presentarlo a la gente y ya seguimos con tu presentación, ¿te parece? Sandra, dejo de compartir entonces. Sí, profe, un minutito, por favor, es 5 minutos. Bueno, pues nada, pues yo tengo el gusto, como les había anunciado al iniciar la charla, de presentarles esta mañana al señor cónsul de la Embajada de Egipto en Colombia, el señor Sayat Ragab, quien nos acompaña esta mañana, y pues quien quiere contarnos por qué ustedes deberían viajar a Egipto y qué tan pues que también está viajar en este momento, que muchos de ustedes se preguntan si está bien viajar a Egipto por la situación con Israel, si no es peligroso y todo eso. Y para eso pues nos acompaña él esta mañana, ¿vale? Señor cónsul, ya estás habilitado para encender tu... Ay, perdón, en español. Mister Cónsul Sayat. Hola, buenos Sí, días. buenos días, cónsul. Buenos días, Señor. muchas gracias, Sandra. Buenos días a todos y todas. Buenos días, señor cónsul, Buenas tardes, bienvenido. señor, el profesor Carlos Arturo Fernández. Así es. Buenos días, señor cónsul. Buenos Señor días. cónsul, bueno, todos están aquí, son pasajeros, viajeros nuestros que han venido durante muchos años viajando alrededor del mundo en compañía de The Gallery Travel y en esta mañana pues están con un gran interés en conocer su país. Entonces, como le manifestaba, muchos de ellos quieren saber por qué viajar a Egipto y si en este momento está bien viajar por la situación que enfrenta Israel y porque su país pues se encuentra cerca. Entonces, pues muchísimas gracias. Estamos muy felices de que nos acompañen esta mañana. Como le decía, le presento al profesor Carlos Arturo Fernández. Él es especialista y doctor en historia del arte y es una persona que durante muchos años ha diseñado y dirigido y acompañado además muchos de los viajes a Egipto.
Entonces, es un Sí. placer y adelante, señor cónsul. Gracias. Sí, muchas gracias, señora Sandra. Buenos días a todos y a todas. Estoy encantado de estar con ustedes hoy. En el primero, estoy muy... discúlpeme porque mi español no es perfecto. Yo aprendo el español, pero sí hay cosas que no pueda explicar en español. Por favor, señora Sandra, me ayuda en la traducción o el profesor. Eh, Estoy feliz de tener esta oportunidad de hablar con ustedes porque creo que Egipto es un país muy rica, es un país muy rica en cultura, en comida, es un país muy seguro ahora. El gobierno de Egipto hay una oportunidad para el gobierno de Egipto de hacer muchos proyectos en algunos años pasados, en el temas de la infraestructura, en el temas del turismo. Creo, yo escucho un poco minutos de las presentaciones del profesor Carlos. Creo que es presentaciones, tienen muchas informaciones útiles para ustedes, para disfrutar de ustedes viaja en Egipto. Eh, eh, quiero hablando sobre el tema de proyectos del turísticos del gobierno de Egipto, a hacerlo en el años pasados con el profesor hablando eh, de proyectos turísticos del sur, como el Avenue de Sphinx, y también la abrir de muchas de nuevas museos de Egipto, el Gran Egipcio Museo, y también el Museo Nacional de Civilizaciones. Sí, quiero hacer también que el gobierno de los Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en esta semana, a cambio la aconseje para viajar en Egipto a muy alto nivel, el nivel número 2, que es el mismo nivel de otros países en Europa, con Francia y con Alemania. Entonces está muy seguro de viajar en Egipto. El ciudades que ustedes tienen en el itinerario es muy seguro. Es verdad que la región del Medio Oriente tiene es muy complicado en el tema del político, en el tema de seguridad, en la guerra que hace entre Israel e Irán en el primer mes en el último días del junio, pero es un país muy grande. Cuando hablando de es seguro, es como hacer, Colombia no es seguro porque hay una turbulencia en Venezuela, no es seguro, no es verdad. Egipto es muy grande, hay muchas distancia entre Israel y Egipto y es muy seguro del viajar. Si ustedes tienen algo pregunta, estoy encantado de hacerlo. Muchas gracias, señor cónsul. No sé si alguien aquí en el chat podría, por favor, escribir si tiene alguna pregunta para que el señor cónsul la pueda responder en este momento. Bueno, parece que no, No señor hay, cónsul. ok. No. Bien. Profe, no sé si de pronto tienes alguna pregunta o algo para con el señor cónsul. Tienes el micro apagado, Pues mi no, profe. sí, 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 lo tenía apagado. No, señor cónsul, muchas gracias. Aló. No sé, quisiera, me parece que sería, Oye, ya me está hablando gustaría chao. Tú me dijiste preguntarle, que en inglés preparé media hora y el man habla español. me, pre- me gustaría preguntarle al señor cónsul sobre la nueva capital administrativa. La Sí, vamos a visitarla, pero quisiera como que nos contara un poquito sobre ese proyecto tan grande y sí, eh, claro. tan extraño para nosotros pensar una capital de 5 millones de habitantes que se construye un poco de la nada.
Sí, 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 claro. Hay posibilidad de visitar la nueva capital de Egipto, pero a mi opinión es una visita, no es más de un día, porque creo el grupo tiene muchas intereses a la cultura, a la comida, el centro histórico del Cairo. El nueva capital es unos 70 kilómetros afuera del Cairo, del centro del Cairo. Tienen ahora el distrito del gobierno de Egipto. Es muy rica de hacerlo, pero no más de un día. Y creo, profesor, que hay una pregunta en si necesitamos Sí, visa para visitar Egipto. Eh, Sí, Colombia y muchos países necesitamos visa, pero es una visa, es posible de tener al aeropuerto. Es visa on arrival, es para 30 días. Es muy fácil, es visa on arrival al aeropuerto, cuesta creo $25 americanos. Y aprovechando, señor cónsul, esto de la que cuentas de la visa, hoy pues también queremos darle la gran noticia a las personas que nos acompañan en esta reunión y que desean viajar en esta propuesta que tenemos del 4 al 22 de noviembre. Y es que Ujú. a quienes se inscriban, máximo de aquí al próximo viernes van a tener ese visado de forma gratuita. Nosotros vamos a costear ese valor del visado y además de eso, un descuento muy especial. Entonces, pues bueno, muy bien. Por la visa no se preocupen. No sé si tengan alguna otra pregunta para el señor cónsul y si no, pues para poder seguir con la presentación del profesor Carlos Arturo. Sí, Bien. tengo una pregunta para el profesor Carlos. ¿Cuál es el itinerario del viaje en Egipto? ¿Cuáles ciudades ustedes tienen en el plan? sí, señor cónsul, llegamos al Cairo, Sí. después vamos hasta Siwa, hasta el oasis de Siwa, parando una noche o parando un día en Marsa Matruh. Luego regresamos de Siwa por Alejandría y el Cairo. Del Cairo volamos a Asuán, vamos a Busimbel y regresamos a Asuán, por supuesto, y ahí tomamos el crucero hasta Luxor. Ujú. Y en Luxor tomamos el vuelo al Cairo. Así es el recorrido. La duración del viaje. Sandra me debía ayudar, salimos el 4 de Cua- noviembre, Del 4 al del 4 al 22. 22. Salimos el 4 de 22. Sí. noviembre hasta el 22 de Es más o noviembre. menos 18 días, ¿sí? 18 días, sí. Sí, no, no, es es suficiente. Creo que el grupo que cuando llego en Egipto no quieren salir, creo, Claro. porque Egipto es un país muy rica, es hay mucha diversidad. Hay lugares históricos, hay lugares locales, hay lugares turísticos, muy turísticos como la playa, porque como Egipto tienen dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Egipto también tienen dos mares, el Mediterráneo y el Mar Rojo. Es muy rica, tiene muchas actividades del mar. Yo espero que el grupo disfruten del viaje en Egipto, disfruten de la historia, disfruten de la cultura, disfruten también de la comida. Es muy rica. Sí, muchas gracias por la invitación, señor doctor Carlos, señora Sandra, y buena suerte por el grupo. Y me espera que disfrutan de Egipto. Muchas Señor gracias, señor cónsul. cónsul. Seguro que sí, seguro que Egipto es un país fascinante, fascinante y seguramente vamos a disfrutar mucho de él. Sí, buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor A cónsul, por usted, señor acompañarnos cónsul. esta mañana. Profesor, adelante. Bueno, regreso entonces a compartir la pantalla donde íbamos
Ay Dios, un momentico que ya no sé cuál es sí, estoy aquí, un momentico que tengo que llegar a donde íbamos. El, bueno, digamos que estábamos aquí en Karnak, regresemos por aquí. Estábamos en el templo de Karnak, como ustedes recordarán. Entonces, digo que es un momento, pues, que posiblemente la mañana, está previsto que lo hagamos en la mañana, es la luz del sol, el color de las piedras con el sol de la mañana es particularmente hermoso. El templo, pues, hay que explicarlo, ¿no es cierto? Hay que ver efectivamente cómo era, porque no es un recinto como nosotros estamos acostumbrados a pensar en una iglesia, sino que es un conjunto de edificios relacionados, pero de alguna manera independiente. Hay una parte muy bella que se llama el Museo Abierto o el Museo al Aire Libre, que es simplemente pues una zona que se visita, que la mayoría de los turistas no visitan, donde hay una serie de cosas interesantes. Para mí las más interesantes son dos. Está la capilla de la faraón Hatshepsut, una mujer de la dinastía 18 que fue faraón. Ella no fue faraona, ella fue faraón, gobernante de Egipto, junto con su hijastro Tutmosis III. Y esta otra capilla, que se llama la Capilla Blanca de Sesostris I o Senusenet, es el mismo nombre. Sesostris es el nombre griego, Senusenet era el nombre egipcio. Sesostris primero, una capillita que en realidad, pues quiero decir, el siglo pasado no conoció. Quiero decir, el siglo XIX no conoció, no existía esta capilla. En un proceso de restauración, me detengo aquí a contar esto muy brevemente, porque creo que es interesante de lo que ocurre en Egipto. En un proceso de restauración de el templo de Karnak, estaban arreglando unos muros y empezaron a aparecer una cantidad de piedras llenas de grabados, llenas de relieves, y los arqueólogos se dieron cuenta de que todas correspondían al mismo momento, al mismo elemento, y esto fue como una especie de rompecabezas. Está todo lleno de relieves por todas partes y por los cuatro lados. Entonces la pudieron, insisto, como un rompecabezas, pudieron volver a armar esta capilla. La capilla era fundamentalmente una capilla. En el arte colonial nuestro existe también ese tipo de cosas. En Boyacá es frecuente, en algunos pueblos más coloniales de Boyacá, son frecuentes las que se llaman las capillas posas, que son capillas que quedan en la esquina de la plaza donde descansan las imágenes en los momentos de las procesiones. Esto funcionaba más o menos de la misma manera. En las procesiones con la estatua del dios Amón, entonces esto era una capilla de reposo, donde se reposaba. En un momento dado, seguramente, no sabemos en qué parte de Karnak estaba. Es posible que en un momento de ampliación del edificio, la capilla estorbara donde estaba, entonces la desmontaron, la desbarataron y utilizaron las piedras siempre en la construcción, no las podían botar, eran sagradas, eso era propiedad de Amón, era sagrado, entonces las ubicaron en otro lado. ¿Por qué estoy contando esa historia? Para decir un poco que en Egipto aparecen cosas permanentemente de la manera más que nos puede resultar absolutamente insólita. Bueno, rápidamente las esfinges. En estos días de Luxor será posible, quienes lo deseen, pues normalmente a través del guía se puede plantear la historia de hacer el recorrido en globo o hacer o subir al globo. Eso exige un madrugón para quienes vayan a subir al globo, exige madrugar porque debe ser cuando está amaneciendo. Y depende, en cualquier caso, depende del
del clima, hay veces que uno llega después del madrugón y resulta que hay mucho viento y con mucho viento no se puede hacer. Entonces, es una posibilidad siempre con esa dificultad. Bueno, esto es una carretera que nos lleva pues a través de la zona fértil y del desierto, nos lleva a algunos de los otros lugares pues que vamos a visitar, como este templo que es el templo de Ramsés III, el templo funerario de Ramsés III, el segundo templo más grande de Egipto después del templo de Karnak, muy complejo, con mucha decoración todavía, con color, como ven ustedes aquí, con muchos trabajos, con reciente restauración, realmente muy bello. Los colosos de Memnón, que creo que toda la vida los hemos visto, pues allí los veremos en vivo y en directo, que corresponden al templo del faraón Amenofis III, Amenhotep III. La ciudad de Deir el Medina, que es una ciudad de trabajadores, los trabajadores que construían las tumbas en el Valle de los Reyes vivían aquí, y es muy interesante porque es uno de los pocos ejemplos que tenemos, el mejor en cualquier caso que tenemos de cómo era una ciudad en Egipto. Tenemos muchos templos, muchas tumbas, pero no tenemos las ciudades, porque las ciudades se construían en adobe y entonces no se han conservado. En Deir el Medina se visitan una serie de tumbas, se pueden visitar 3 tumbas que son de las más bellas, las pinturas de estas tumbas son de las más bellas de todo Egipto. El templo de la reina Hatshepsut en Deir el Bahari, en lo que se llama el monasterio, en Deir el Bahari, Hatshepsut, este faraón mujer, un templo rarísimo en el contexto egipcio, pero tal vez también de los templos más bellos que existen. Aquí lo tenemos, se conservan mal los relieves, pero es posible también, digamos, como distinguir muchas escenas que son aquí importantes. Y finalmente, pero no porque sea lo menos importante, puede ser lo más importante, pues el Valle de los Reyes con muchas de las tumbas más famosas que hemos oído mencionar. Normalmente el ingreso al Valle de los Reyes pues incluye la entrada a 2 o 3 tumbas. Se sugieren se sugieren cuáles son las más bellas, pero cada uno va a las que quiera. Quien quiera ver la tumba, pero hay una serie de tumbas que no están incluidas en la entrada general. La tumba de Tutankamón, por ejemplo, la tumba de Ramsés VI, que es particularmente bella, la tumba de Seti I, el padre de Ramsés II, que está recién abierta, y algunas más. Entonces, pues ahí cada uno maneja su tiempo y ve cómo quiere hacerlo. Bueno, esto es una imagen desde las alturas de Deir el Medina, de la ciudad de los campesinos, un recorrido que ahora no se puede hacer, ahora está prohibido, porque es es un poco riesgoso, pues esto es un camino muy pedregoso y demás, pero antes sí se hacía. Esto era en un momento en el que pues nos arriesgamos, seguramente nos arriesgamos más de la cuenta al hacerlo. Aquí este es el templo funerario de Ramsés II, y bueno, esa cosa bellísima de la tierra fértil. Bueno, esto es Luxor, algunas imágenes más de Luxor, aquí con los colosos de Memnón, como ven ustedes, en medio del Prado. Habría que explicar por qué están ahí, qué hacen ese par de estatuas ahí, como en medio de campos de cultivo. Sobre eso podremos hablar en su momento. Después de hacer las visitas de Luxor, regresamos al Cairo, y regresando al Cairo, pues vamos a tener 3 visitas particulares importantes. En primer lugar, la visita al Cairo, a la nueva capital administrativa, sobre la cual yo le hacía la pregunta al señor cónsul. El Cairo, Egipto, el gobierno egipcio, desde hace
años, desde la época del presidente Nasser, cada vez que se pensaba en la necesidad de ampliar, digamos, ciudades y demás, se hacían en el desierto, y entonces existe la ciudad Sadat, por el lado de la cual pasaremos al regresar de Alejandría al Cairo. Saliendo del Cairo, por ejemplo, en el año 2000, en las afueras del Cairo, se construyó esta ciudad, el Nuevo Cairo, ciudades en las cuales siempre se intenta, digamos, evitar la congestión del centro del Cairo, y crear zonas verdes, etcétera. Pero de todos estos proyectos, seguramente el más importante es la nueva capital administrativa que está en construcción, ¿no es cierto? Esto está a unos 70 kilómetros, dice el señor cónsul del centro del Cairo, por carreteras muy buenas. Está construida una línea de metro elevado que va del Cairo a la nueva capital administrativa. Y la visita de la nueva capital, pues esa capital está prevista como una capital para 5 millones de personas, una ciudad autosostenible, con edificios, con muchas cosas que ya están hechas, como la torre, la zona financiera central, con la torre más grande de África, muchas unidades residenciales que ya están construidas, la Gran Mezquita, que es una de las más grandes del mundo, la Catedral Copta, que es la catedral copta más grande del mundo, y luego, pues, con una estructura que vamos a visitar, con un parque central que se recorre al hacer la visita de la nueva capital administrativa, un parque que tiene una superficie equivalente a 2 veces el Central Park de Nueva York. Eh, Todo un proyecto, digamos, realmente excepcional que vale la pena conocer. Y luego al otro día, pues tenemos el Gran Museo Egipcio, que como saben, pues finalmente está abierto un museo que tiene 500.000 metros cuadrados, el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización, más grande inclusive que el museo del Louvre. Estas son imágenes en la época de la construcción, donde, pues como saben ustedes seguramente, pues una de las cosas más interesantes es esa recepción por la estatua de Ramsés II, una escultura que durante mucho tiempo estuvo frente a la estación del ferrocarril en el Cairo y que fue trasladada de una manera pues muy complicada. Vamos a dedicar el día entero a la visita del Gran Museo. Evidentemente la visita a los museos es agotadora, entonces pues esto lo pensamos de esta manera porque aquí hay lugares donde descansar y cafetería y todo, entonces se trata, digamos, de ir descansando. Quien crea que no, que ya vio lo que quería ver y se quiera ir, pues se va tranquilamente, pero quien quiera quedarse, pues hasta todo un día puede hacerlo. Hay aproximadamente 100.000 objetos expuestos. Esto es muchas de las más grandes estatuas expuestas. Yo he querido dejar las fotos de la construcción un poco porque me parece más bonito pensar que llegamos y se tiene la experiencia del museo abierto. Esto es una estatua colosal de Tutankamón, una estatua que mide unos 3 metros de altura y pues está o debe estar, esto yo quiero señalarlo de entrada, en este momento no está abierta todavía la sala con el tesoro de Tutankamón. Se espera que se abra en los próximos días. Allí estará expuesto todo el tesoro de Tutankamón, los aproximadamente 5.000 objetos que aparecieron en la tumba, todos están expuestos allí. Con algunas de las cosas más bellas, evidentemente,
del arte egipcio. Bueno, y finalmente, pues el último día en el Cairo visitaremos el Bazar de Khan el-Jalili, que es el gran bazar del Cairo. Al lado de este bazar está la mezquita de Al-Azhar, que es una mezquita del siglo X, que es además una universidad islámica. Originalmente era una universidad coránica dedicada al estudio del Corán, pero Al-Azhar en este momento es una universidad en el sentido, digamos, universal de la palabra, con facultades fuera de esta zona, facultades de ingeniería, de medicina, etcétera. Pero el centro sigue siendo la mezquita de Al-Azhar, una mezquita, yo no estoy seguro que podamos verla pues en la visita acá en el Khalili, pero está pues a 2 cuadras de Khan el Khalili. Bueno, y luego pues tenemos la visita al bazar, que es una locura, que es una cosa extraordinariamente variada, extraordinariamente hermosa. Yo quiero decir aquí que mientras pienso, y lo digo siempre, y lo digo, lo puedo decir aquí, me parece que hay bazares como el Gran Bazar de Estambul, que no es el sitio más adecuado para comprar, que mejor en Estambul comprar en el bazar egipcio que en el Gran Bazar. Esto es un sitio maravilloso de compras. El Gran Bazar de Khan el-Jalili es extraordinario. La variedad, uno se siente realmente metido en medio de la antigüedad del mundo árabe, con una riqueza extraordinaria, como pueden ver ustedes aquí. Bueno, unas imágenes finales como que nos abran pues la ilusión de ver este mundo maravilloso de Egipto que llega hasta nuestros días. Tendremos esa visita el último día en la mañana, en la tarde será pues tiempo libre para preparar pues el regreso. Y luego, pues, haremos el regreso seguramente llevando el alma llena de alegría, de felicidad por esta aproximación, por este vincularnos con el mundo con el mundo del Cairo y con el mundo de Egipto en general. Bueno, algunas imágenes del Cairo más moderno y aquí ya pues despidiéndonos de la ciudad, de esta ciudad gigantesca que es la madre de las ciudades, una de las ciudades más grandes del mundo. Bueno, hasta aquí pues mi presentación, la invitación a que nos acompañen en este viaje. Eh, mm, Decir que en realidad yo personalmente creo, puedo estar equivocado, seguramente, pero yo creo que el viaje a Egipto es uno de esos viajes que todas las personas nos hemos soñado en algún momento de la vida, que hemos pensado siempre que sería maravilloso poder hacer. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de hacerlo de la mano de Gallery Travel, que además quisiera decir, hay un hecho adicional que yo quiero señalar, no sé si Sandrita lo iba a señalar enseguida, pero posiblemente ustedes saben que Gallery Travel es una agencia de viajes colombo-egipcia. Es una agencia colombiana y egipcia al mismo tiempo. Es decir, vamos a tener no simplemente un operador en Egipto, sino que vamos a tener la agencia misma en su vertiente egipcia, va a estar pendiente de nosotros en todo lo que necesitemos. Bueno, Sandra, te doy la palabra, estoy disponible. Sí, alguien preguntaba en el chat, vi era una pregunta sobre el primer templo que vimos, la ciudad se llama Comombo, en el río, ya cuando vamos pues en el crucero, no el templo de Filé, sino el templo de Comombo, que es un templo dedicado a Sobek y a Aroeris. Alguien preguntaba sobre eso en el chat. Bueno, te doy la palabra, Sandra. Pero quedo atento si hay algo que yo pueda contestar. Gracias, mi profe. Bueno, como siempre, pues
te luces con las presentaciones y obviamente pues si haces la presentación se podrán imaginar cómo es el acompañamiento del profesor Carlos Arturo. Bien, voy a poner aquí, pues como les he pedido durante la reunión aquí en el chat, que por favor escriban las personas, obviamente que están interesadas en este viaje, que escriban su nombre completo, pero también muy importante el número de su celular y el correo electrónico para una vez terminada esta reunión enviarles el itinerario de viaje para su revisión y ya pues el lunes las niñas del departamento comercial les estarán dando o aclarando las dudas que ustedes tengan. Recordarles también para las personas que están en esta reunión que Gallery Travel quiere tener un detalle con ustedes y es a las personas que hagan su reserva de viaje a más tardar de aquí al viernes 25 de julio. Van a tener obviamente la visa de Egipto sin ningún costo y van a tener un pequeño descuento especial, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí, por favor, muy rápido, únicamente los detalles relevantes para que ustedes los tengan en cuenta. A ver, un segundo, está aquí. Bien, no sé, creo que ahí ya se ve. Bien, pues recordarles que este es un viaje del 4 de noviembre al 22. Aquí pues está mencionado, esto es lo que ustedes van a recibir en su correo, es el itinerario en un PDF con unas fotografías maravillosas que pues seguramente se quedan cortas para lo que ustedes realmente van a ver. Y por aquí está también decirles, bueno, el profe creo que ya lo repitió, pero vamos a ir en uno de los mejores climas que tiene Egipto, ¿no? Un clima muy rico, un clima que no es súper caliente y es muy, muy interesante. Entonces, el valor de este viaje en acomodación doble, ¿qué quiere decir acomodación doble? Pues que o usted va no sé, su esposo, su esposa, un familiar, un amigo. Cada persona está acomodada en la habitación en una cama individual o si son pareja, pues obviamente una cama matrimonial, pero cada persona paga $5.750 en la parte terrestre y los tiquetes tienen un costo de $1.690. Estos tiquetes son un bloqueo aéreo, un bloqueo que tenemos con unas sillas ya aseguradas que nos benefician en que la tarifa pues no sube ni baja y únicamente se debe pagar un mes antes, más o menos 25 días antes del viaje, ¿vale? Si hay una persona que desea viajar, que va solita y que desea estar solo en su habitación o sola, pues debe pagar un costo de $7.630, ¿no? Para estar todo el viaje solo en su habitación, ¿vale? En el caso en que de pronto no, pues no quieran pagar estos 7.630, pero se quieren acomodar con otra persona, también en orden de llegada, de reserva, nosotros los vamos acomodando. Si es una mujer, pues obviamente con otra señora que esté sola, cada una paga los 5.750 más los tiquetes. O igual si es un caballero que también viaja solo y se puede acompañar con otra persona. ¿Cómo se reserva el cupo en este viaje? Únicamente necesitamos que nos envíen la foto de su pasaporte, pues el último pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses en la fecha de vencimiento y pues obviamente con hojas suficientes y con un pago inmediato de equivalente a $1.000, ¿vale? Que forman parte de los $5.750. Ya el resto, pues tenemos, pues aquí inicialmente teníamos unas fechas de pago, obviamente pues esta del 30 de mayo y junio ya no son. La idea es que un mes antes del viaje todo esté cancelado. Ustedes primero pagan los $1.000, que es lo mínimo, ya si quieren pagar 2.000 o pagarlo completo, pues estupendo. Pero que sepan que pues más o menos para bueno, para un mes antes del viaje, el programa ya tiene que estar pago. El tiquete, como les digo, pues es un tiquete que se paga más o menos un mes antes del viaje. Los pagos se reciben en dólares o con tarjeta de crédito o pueden hacer consignación en pesos a Bancolombia y se recibe según con el precio como la casa de cambio lo esté vendiendo el día en que ustedes consignan, ¿vale? Bien, pues aquí está el número de noches. Vamos a pasar 2 noches en el Cairo, una noche aquí en Matruh, una noche en Siwa, 2 en Alejandría, 2 en Cairo nuevamente,
una en Abu Simbel, 3 noches de crucero por el Nilo, una en Luxor y nuevamente luego 4 noches en el Cairo, ¿vale? Y esta es la ruta aérea, es con la aerolínea Turkish Airlines y es saliendo el 4 de noviembre de Bogotá a Estambul. El vuelo sale a las 3:20 de la tarde, estamos llegando al día siguiente a Estambul a las 3:35 del 5 de noviembre. Y luego ahí vamos a tener una conexión para tomar el vuelo al Cairo que sale a las 6:25 de la tarde, llegando a las 7:55 de la noche al Cairo, donde va a estar nuestro representante esperando al grupo, haciendo, como dicen, pues esto de las visas que vamos a tener ahí. Esto ya lo maneja directamente allá nuestro asesor en el Cairo. Y luego el vuelo de regreso es el 22 de noviembre, Cairo-Estambul, saliendo a las 2 de la mañana, 2:15, llegando a Estambul nuevamente a las 5:50 de la mañana. E inmediatamente a las 8:05 vamos a estar tomando vuelo Estambul-Bogotá, llegando aquí a la 1:50 del 22 de noviembre. Este es el valor del tiquete que les había mencionado, $1,690. Incluye una maleta de 23 kilos y una maleta de 8 kilos más un pequeño morral, ¿vale? Entonces, esto es en cuanto a los tiquetes. Aquí cuando les mencionaba la parte terrestre de los $5,750, eso lo llamamos parte terrestre. ¿Qué incluye esa parte terrestre? Esa parte terrestre son todos los traslados en bus privado Pullman desde todas las ciudades, incluye el hospedaje en hoteles 4 estrellas, incluye los desayunos y la alimentación que está descrita en cada día. Entonces aquí ustedes en el itinerario pueden ver que aquí dice, tienen todos los desayunos y hay otros días que tienen desayuno y almuerzo. Acá ustedes abajito se dan cuenta ese día qué es lo que tiene. Cuando estamos en el crucero, que son 3 días de crucero, vamos a tener toda la alimentación, que es desayuno, almuerzo y cena. Y por los demás días, como vemos, vamos a tener es desayunos y almuerzos, ¿vale? ¿Qué más incluyen esos $5,750? Pues el hospedaje, los traslados, el desayuno y el almuerzo, desayuno, almuerzo y cena en el Cairo, incluye todas las visitas que tiene el itinerario incluidas a los museos y a los lugares de interés cultural, incluye guías en español, incluye obviamente el acompañamiento del profesor Carlos Arturo Fernández. Y durante este acompañamiento, el profesor, pues obviamente el profesor no es el guía, pero es el profesor que va a ir haciendo unas charlas más o menos cada 2, cada 3 días en salones de los diferentes hoteles donde vamos a tener pues su intervención en la cual él va haciendo un feedback de lo que vamos visitando, ¿no? Entonces, precisamente esta es la importancia de este viaje, tener ese acompañamiento académico. Tenemos un seguro médico internacional que cubre cualquier emergencia, cualquier situación que se presente, cualquier enfermedad y hasta un cubrimiento en caso de pérdida o demora en su equipaje. Esto es lo que incluyen los $5,750 y los $1,690 del tiquete, ¿vale? El clima pues es el mejor, lo de la visa ya se los acabamos de mencionar, que nosotros lo gestionamos y además va a ser un regalo únicamente para las personas que reserven su cupo de aquí al 25 de julio, ¿vale? Bien, yo voy a dejar de compartir. em, para si tienen alguna pregunta ya de esta parte logística. Aquí ya varios de ustedes han dejado pues su correo electrónico y su número de celular. Aquí es importante, como les digo, que por favor nos dejen el número de teléfono para poder corroborar que esta información pues que les llegó y poder ampliar cualquier duda que ustedes tengan. No sé si tienen alguna pregunta por aquí. A ver, leemos, profe. Bueno, aquí la señora Luz Marina Monroy, Sí, pues nos... Luz Marina, perdóname, Sandra, Luz Marina pone Luz Marina, que es una gran amiga con quien estuve en Egipto en el año 2013. Ella recuerda un acontecimiento que fue pues muy complicado. El 3 de julio de 2013 hubo un golpe de Estado en Egipto. Mm, y estuvimos siempre seguros. Estuvimos siempre seguros. Quiero decir, bueno, nosotros no estábamos en el Cairo, estábamos en el Nilo, estábamos lejos del Cairo, pues en ese sentido, pero hubo siempre la mayor protección, la mayor seguridad, la mayor tranquilidad
La agencia pues estuvo siempre atenta a que estuviéramos muy bien. Luz Marina lo señalaba y creo que lo decía como para que todos lo tuviéramos en cuenta. Sí, es muy importante esto porque pues es obviamente que llegamos a nuestra casa. Bien, bueno, aquí pues estoy mirando unos correos electrónicos que han dejado, pero les recuerdo, por favor, déjenos el número telefónico porque muchas veces escriben aquí el correo y resulta que se va a spam o no llega o hay alguna letra que quedó mal. Entonces, pues sí es importante volver a contactar con ustedes y estar seguros que recibieron la información. Bien, veo que no tienen ninguna pregunta de logística. Creo que ya todo quedó claro. Pues nada, es animarlos. De verdad que este viaje por Egipto y ahorita que ya muchos de ustedes incluso llevan años esperando visitar el nuevo museo. Entonces, sí, invitadísimos. Lilia, sí, ¿cuál es tu pregunta? Perdón, a ver, no la veo por aquí. Lilia. Lilia, qué pena contigo. Si me la puedes repetir porque no la veo. ¿Me puedes por favor repetir la pregunta, Lilia Muñoz? Es que no la encuentro aquí en el chat. Gracias. Bueno, yo no la veo, profe, la pregunta de Lilia. A ver. Ah, ok. Sí, profe, aquí qué pregunta, pero creo que ya la había respondido, ¿no? El nombre de la ciudad donde se pueden apreciar en la piedra instrumentos médicos. ¿Era Sí, esa? creo, lo había respondido en el chat. Es la ciudad de Comombo. La ciudad de Comombo se visita, digamos, sí o sí. Se visita en la primera parada del barco después de Asuán. El templo se llama Sobek y Aroeris y esos instrumentos están en la parte de atrás del templo. Eh, hay que hacer filita para llegar a ellos porque, por supuesto, todos los que se bajan del barco quieren ir a ver lo mismo, entonces, o queremos ir a ver lo mismo, y entonces, pero ahí están, en Comombo y la veremos con absoluta seguridad. Así es. Bien, también nos preguntan, profes, Sara, si para visitar la tumba de Tutankamón se paga por separado. Sí, usualmente esa visita está aparte, ¿no? Está ahí en el Sí, mismo complejo, pero se paga aparte, no es nada complicado. Entonces también se puede dar ese tiempo para quienes deseen realizar esta visita. sí, Bien. al llegar, aclaro Sandra, al llegar un poco para que estén tranquilos en ese sentido, cuando uno llega y el guía se va a comprar los ingresos para todo el mundo, hay una fila especial para las personas que quieren tumbas, pues entrar a tumbas distintas, entonces uno hace la fila y compra lo que quiera. Así es. Bien, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta en este momento, yo sé que pues obviamente aquí de pronto no sale de inmediato. Te repito, Sara, la tarifa que tiene en acomodación doble el programa en la parte terrestre es de $5.750 y los tiquetes tienen un costo de $1.690, ¿vale? Ya te la voy a enviar aquí a tu correo electrónico con todas las especificaciones. También les voy a enviar el link más tardecito de esta grabación para que ustedes la puedan volver a disfrutar. Y esto es en acomodación doble, ¿no? Si ya quieres estar en habitación individual, tiene un costo un poco más alto. La visita La visita de las tumbas, creo que eso era lo que yo estaba pensando. de las... Sara, como dije, hay distintas tumbas que se pueden visitar y cada una tiene un precio diferente. Precios que pueden ir, bueno, yo la última vez que estuve, como dije, fue hace 2 años y medio en realidad, en febrero del año 2023, y había tumbas que valían $20 y otras que valían 5. Entonces, no sabría en este momento cuál es el precio, pero son variados los precios. Pues si quieres ir a la tumba de Ramsés sexto vale tanto. Si quieres ir a la tumba de Seti,
Las más caras son la de Seti y la de Tutankamón. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Bien, bueno, profe, pues nada, miren, aquí maravilloso porque ya de una vez nos están escribiendo, además Darío Jaramillo, eh, un gran pasajero de Gallery Travel, que ya va a enviar los pasaportes. Eso es de una, hay que tomar la decisión de una. Eh, Además, para ganárselo de la visa, pues como decía el señor cónsul, pues son $25, pero eso sirve para traer un souvenir y además el pequeño descuento que vamos a tener también con las personas que se inscriban de aquí al 25 de julio, próximo viernes. Invitarlos, de verdad, esa anotación que hace el profesor, también la que hace Luz Marina, de la importancia de que Gallery sea una agencia colombo-egipcia, no la echen en vano. Esto es que simplemente nosotros queremos dar lo mejor en todos los destinos, pero en especial en nuestra casa, en donde nació The Gallery Travel. Entonces, únanse. También recordarles, profe, no sé si lo hablamos al inicio, de que las personas que se inscriban en este viaje, obviamente van a tener un curso preparatorio de parte tuya. Ya esto es a nivel más histórico y cultural como tal del destino, ¿no? Esta es una charla donde se va hablando acerca de qué es lo que vamos a visitar, pero obviamente hay que conocer la historia y la cultura que tiene este país antes de llegar allá para poderlo disfrutar mejor, ¿vale? Profe, muchísimas gracias como siempre. A todos ustedes también mil y mil gracias por acompañarnos, a los que van a viajar y a los que no también, porque pues están formando parte de nuestra comunidad viajera. Hay personas que también me acabaron de escribir aquí, mi profe, que por uno u otro motivo o ya conocen Egipto o no quieren viajar, pero que también me han manifestado su interés en el viaje que tenemos contigo a los Balcanes, ¿no? Que también es un viaje extraordinario. Siempre digo que para mí es uno de los mejores viajes que tiene de Gallery Travel y este viaje pues también es una opción, ¿no? Para los que no quieren de pronto viajar a Egipto. Entonces, voy a anotar aquí en el chat mi nombre y mi número de contacto para quienes deseen tener información de estos viajes. Obviamente, si alguno de ustedes pues son pasajeros o los atiende alguna otra de las niñas del departamento comercial, sea Diana, Angélica, Gina o en Medellín, Mónica Vallejo, pues por favor se comunican directamente con ellas. Para quienes no o quienes son amigos míos, pues aquí les voy a dejar mi contacto y con muchísimo gusto me pueden contactar después de la reunión para recibir la información, ¿vale? 635-6300 y será un gusto recibir la foto de los pasaportes inmediatamente termine esta charla y unirlos a nuestro grupo de viaje, ¿vale? Mi profe, un abracito, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias a todos